Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, este espacio para analizar y discutir los principales temas de actualidad económica, social y de interés general para todos. Hoy, como siempre, tenemos uno de esos asuntos que nos llama la atención, no solo por las implicaciones que tiene en el presente, sino también en el futuro. Y es todo lo que tiene que ver con los cambios en términos de tasas de natalidad en el país y en el mundo. Para el año 2024 se presentó una caída histórica en las tasas de natalidad en Colombia y presentamos el registro de natalidad más bajo de la historia de los datos que tiene registrados el DANE, con un 13.7% por debajo de la natalidad del 2023 y con una caída de más del 30% en la cantidad de nacidos en el país si hacemos un análisis para los últimos 10 años. Eso tiene una gran cantidad de implicaciones en términos de qué va a pasar con la forma en la que hoy conocemos los temas educativos, con el crecimiento en términos de escuelas, de universidades, pero también en asuntos más de futuro. ¿Qué ocurre con los regímenes pensionales? El régimen público, en el cual normalmente la cotización o la pensión de quienes van terminando su proceso pensional depende de lo que coticen los más jóvenes, y al tener entonces pues una pirámide poblacional invertida, eso nos llevaría a pensar cada vez con menos niños, cada vez con menos jóvenes, cómo hacer que el sistema pensional también sea entonces sostenible en el tiempo. Entonces surgen preguntas alrededor de qué es lo que está pasando, a qué se deben estas tendencias, qué explica los cambios demográficos en el país y en el mundo. Y para ello, como siempre, traemos un experto en la materia que nos va a acompañar. Él es el doctor Jorge Ramírez. El doctor Jorge Ramírez pues tiene una gran cantidad de pergaminos, es médico ginecólogo y obstetra, subespecialista en perinatología, ha sido docente universitario por más de 30 años en la Universidad CES, miembro fundador y miembro de junta de una empresa muy bonita que se llama Medicina Fetal. Doctor Jorge Ramírez, bienvenido. Edwin, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu programa. Estoy encantado de estar aquí y de poder compartir con nosotros esta experiencia larga que tenemos ya de 30 años de estar formando empresa en la ciudad de Medellín. Qué bueno, doctor Jorge. Yo creo que uno de los temas que nos motiva a invitarte es que pues uno mira las cifras de natalidad y claro, es una estadística del DAN, es una cifra muy cruda, pero ustedes lo viven en el día a día desde la empresa Medicina Fetal. Cuéntenos primero qué es Medicina Fetal, cómo surge. Yo entiendo que es una empresa que ya está cumpliendo 30 años en el medio. Estamos cumpliendo 30 años, sí señor. Y es una empresa más desde el ámbito privado en la salud. Entonces uno se pregunta cómo es eso de emprender. Si en Colombia es difícil emprender, ¿cómo es eso de emprender en el sector salud? Debe ser una locura. Edwin, esta es una historia larga, muy bonita, de un grupo de amigos. En un momento, digamos un momento generacional de la ciudad, donde estábamos viviendo nosotros unos cambios en el sistema de salud. Mi generación es producto de la Ley 100. Nosotros fuimos casi que la primera generación que salimos a trabajar bajo los parámetros de la Ley 100, donde estábamos cambiando una seguridad social muy básica de un sistema de salud dado todo por el Estado a entrar a ser un sistema manejado por la empresa privada, y donde actores privados podían contratar con estas grandes empresas. En su momento se seguían llamando EPS, y surgen un grupo de profesionales que quieren hacer empresa. Y pues aquí te puedo decir que con nosotros nacieron otras 3 o 4 empresas muy importantes de la ciudad, y casi que también del mismo grupo de amigos. Te puedo dar nombres, pues surgió Medicina Fetal en el 95, surgió un grupo de fertilidad también muy importante en la ciudad que se llama el Grupo INSER, y surge otra empresa también por el mismo tiempo que se llama Cedimed, que es una empresa de ayudas diagnósticas. Y también en el área de la seguridad social, Saludcoop, también es de esa misma época. Entonces éramos varios grupos generando un sistema nuevo de salud, de prestar sistema de salud privado. ¿Tratando de qué? De mejorar lo que la seguridad social le estaba prestando en ese momento a los usuarios. Es decir, surgen como un esquema de asociatividad entre médicos
para resolver un problema de interés general, pues que tiene que ver con la natalidad, pero que además hoy es muy vigente porque Medellín es reconocido a nivel nacional e internacional por los servicios adicionales que ofrecen en toda la gama de salud. Te podría decir que sí, y nos fuimos especializando en un tema de servicio, que era lo que carecía en ese momento y que digamos, la población estaba pidiendo, los usuarios estaban pidiendo un servicio personalizado. Y entonces nosotros inicialmente empezamos a tener cómo nos podíamos asociar. Un grupo de amigos de universidad y casi que desde el colegio veníamos juntos estudiando y surge esa manera de asociar. Los médicos nos asociamos generalmente por 3 cosas. La primera, por hacer alianzas estratégicas, potenciarnos entre nosotros. La segunda, por economizar gastos. Entonces ponemos un centro donde lo pagamos entre todos, pagamos la secretaria y eso es. Y ya finalmente, cuando ya esto se ha podido empoderar, generalmente es cuando pensamos en hacer empresa. No estábamos, ahora probablemente las nuevas generaciones sí, pero creo que tampoco es que estén muy conscientes de empezar desde el principio con una empresa, y ese sería como el consejo principal, y es que uno debe hacer las cosas desde el principio muy bien organizadas. Nosotros empezamos como una cooperativa médica de trabajo asociado, que en esa época era lo que se usaba, y usábamos mucho, y hicimos todos los cursos de cooperativismo del momento. Durante 13 años trabajamos, Edwin, como una cooperativa de trabajo asociado y ya nos fuimos convirtiendo en una SAS. Actualmente ya nos consolidamos ya como una SAS. Ese tránsito en 30 años de una empresa como Medicina Fetal, que es tan reconocida, ¿hoy en qué punto están? ¿Cuántos partos pueden atender ustedes en un año? ¿Cuántas mujeres pasan en un proceso pre, post, parto por Medicina Fetal? Nuestra empresa, hay que decirla, que tiene un nicho de mercado muy estrecho, porque nosotros atendemos básicamente ese sector de la salud que está asegurado en planes complementarios de pólizas y medicinas prepagadas, y también las pacientes particulares que ven en Medicina Fetal como una empresa aspiracional de atención en excelencia. Entonces nuestro nicho de mercado no es masivo, es un grupo muy selecto donde nosotros tenemos pocos pacientes, digámoslo, comparados con la seguridad social. Pero te puedo decir que en estos 30 años tenemos a nuestra vez cerca de más de 40.000 partos atendidos en la ciudad de Medellín. Eso hace poco... Eso un barrio. Exactamente, hace poco que estuvo, nos dieron una felicitación de parte de la gobernación, nos dieron el escudo de Antioquia y nos dieron por parte de la alcaldía unas condecoraciones, nos decían que era como si fuera el pueblo, la población del pueblo de La Ceja, casi que tiene 45.000 habitantes, pues más o menos es lo que nosotros llevamos. Nuestra sede, ya tenemos 3 sedes en la ciudad de Medellín y pues atendemos este nicho de mercado de esa manera. Doctor Jorge, y ahora que menciona esas cifras tan impresionantes, más de 40.000 partos, y hablábamos al comienzo, ahorita voy a volver un poquito en el tema de cuál es el público de Medicina Fetal, porque creo que hay un asunto interesante para tratarlo con estas tendencias de natalidad. Entonces uno mira las tendencias de natalidad en el país y vienen cayendo. ¿Cuál es la visión de ustedes desde el gremio? ¿Qué están percibiendo, qué están observando y esto a qué se puede deber? ¿Qué explica estos cambios tan fuertes en la decisión de hombres y mujeres de tener hijos? Claro, Colombia está sufriendo una transformación poblacional y esto es muy importante. Sin ser un demógrafo, pero teniendo que estudiar todas estas tendencias demográficas actuales, nosotros también, ahora que somos una empresa conformada por una junta directiva, Edwin, con una gerente, con una estructura ya de empresa financiera, jurídica, que nos hace pensar a futuro para hacernos sostenibles en el tiempo, cuando ya nuestra generación está entregando las banderas a una generación más joven, tenemos que estudiar estas tendencias. Y desde la junta directiva, tú que sabes bastante de eso, estamos analizando estos retos y estamos transformando nuestra empresa a ser un servicio transversal en la mujer. Porque si en alguna parte se nota que hay un déficit en la natalidad, es en estos estratos altos,
en los estratos que tienen la posibilidad, por encima del estrato 4, 5 y 6, es donde tradicionalmente se nota más rápidamente este descenso en la natalidad. Es que, Edwin, hace muy poquito tiempo se atendían 670.000 partos en Colombia, estoy hablando de hace 7, 8 años, y esto después de la pandemia estamos atendiendo 445.000 partos en Colombia. Eso es un descenso. Una caída tremenda. Pero pues demasiado rápido. Lo que se demoró Japón en bajar su tasa de natalidad de conversión. Ahora hablamos de eso, que debe ser el 2,1, en Colombia está en 1,6 y ahora hablamos de esa tasa de natalidad. En Colombia se hizo en 5 años. Y esto va a perdurar en el tiempo. Es una tasa acelerada. Entonces nosotros, en mi área, que pues el fuerte de nosotros es la obstetricia, tenemos que cambiar. ¿A qué? A un sistema transversal de la atención de la mujer, desde la infancia hasta el climaterio o hasta la vejez. Y ahí es donde nos hemos transformado nuestra empresa y hemos conformado ya un equipo multidisciplinario con más de 90 empleados. Tenemos directos en medicina fetal, donde de esta manera y de una manera transversal atendemos la salud integral de la mujer. Es decir que ustedes, claro, lo que para unos es estadísticas demográficas, para ustedes es un estudio de mercado. Eso se podría decir. Más o menos. Exactamente. Y la perspectiva que tienen, por lo menos a los próximos 5 años, es que se van a mantener estas tasas de natalidad tan bajas, o en algún momento es posible que esto se revierta. Definitivamente, los estudios y los expertos en el mundo entero dicen que esto llegó para quedarse. Esto es una tendencia que no va a parar. Doctor, y si uno quizás quisiera analizarlo, ya nos mencionaste algunos datos por estratos socioeconómicos, tal vez la caída más fuerte es en los estratos más altos en la natalidad, por rangos de edad. Las mujeres más jóvenes, claro, las mujeres están postergando. Nosotros teníamos una tasa muy importante de embarazo en adolescentes y en los últimos 10 años hemos bajado casi un 51 a un 55% la tasa de embarazo en adolescentes, entre esas niñas que tenían entre 14 y 19 años. Eso se ha bajado de una manera impresionante. ¿A qué se debe eso? Es que diríamos que las políticas de prevención de embarazos en adolescentes han hecho efecto. Es probable que sí, pero también hay una serie de factores de cómo ven las mujeres hoy en día su posibilidad de continuar su vida y su ciclo evolutivo. A vos, tú estás muy joven, pero mi abuela solamente se crió para ser esposa y mamá. A mi madre de pronto ya le tocó estudiar y recuerdo que mi madre decía que el papá decía que la universidad era para los hombres en su casa, entonces logró hacer el bachillerato y la universidad hizo una tecnológica. Soy hijo de una mamá que estudió algo de tecnología. Pero ya las madres de hoy en día, las mujeres de hoy en día no piensan en ser mamá e hijas, ellas piensan primero en desarrollarse como mujeres, como profesionales y finalmente como mujeres, ¿será como entonces madres? Que tal vez, por ejemplo, las redes sociales están haciendo una tarea más efectiva que los programas de prevención y protección, pues digamos por las expectativas que generan? Yo creo que hoy una de las fuentes principales de educación y de conformación de opinión es la red social. Entonces, lo que hacíamos antes los profesores de inculcar en una mujer o en un estudiante una idea, hoy en día lo hacen las redes sociales, y las redes sociales propiamente no están trabajando en este momento la natalidad ni promoviendo el nacimiento de hijos. Ahorita hablabas de una cifra que es la tasa de fecundidad en el país, que está en 1.6. Eso, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista de la tasa de reemplazo, que normalmente debe ser 2 o un poco más de 2. Pues debe ser más de 2. ¿Sabes por qué? Sí. Es que eso se llama la tasa de recambio poblacional, y esto es muy importante porque debe ser más o menos, depende pues de los países, pero en Colombia está calculada que debe ser 2.1. ¿Y es por qué? O sea, debe haber 2 hijos por pareja. ¿Para qué? Para que cada hijo
reemplace a cada uno de sus padres. Lo que llaman la tasa de reemplazo. Exactamente, entonces en la medida en que va muriendo una generación, pues que haya la otra dos. Pero el problema es que en Colombia hay que tener más o menos un 5% más de ese recambio. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de mortalidad infantil sigue siendo un poquito alta, entonces de estos dos, pues puede fallar uno. Nuestra tasa de mortalidad sigue siendo alta en la adolescencia. Y fuera de eso, no todos los que nacen son mujeres que puedan procrear. Entonces la tasa de recambio en Colombia debe estar por el lado del 2.1 al 2.2 y eso es muy importante. No así ocurre en otros países. En otros países puede ser el 2.6, pero por ejemplo países de África que tengan más pérdidas neonatales, en Colombia se ha venido reduciendo definitivamente la muerte por desnutrición, por ejemplo, y eso es muy bueno. Entonces 2.1 está bien y la tenemos, Edwin, en 1.6. Eso quiere decir que digamos, no es negociable que la población va a empezar a caer. Y la tasa de mortalidad en la pandemia la tuvimos como en 7.1% por cada 10.000, y ahora la tenemos en el 5. Está pues establecida. Entonces hubo mayores muertes en pandemia. 441.000 partos, y hay, creo que son 280.000 muertes anuales, y muchos de adolescentes. Y esa tasa viene subiendo así. Claro que la tasa de mortalidad está estable en los últimos 5 años, pero puede ir subiendo. Pero la tasa de natalidad va a ir bajando. Ese tipo a mí me gusta mucho ponerles ejemplo a mis estudiantes en clase, porque claro, cuando diseñan modelos de negocio y demás, entonces uno dice, listo, voy a pensar en que mi empresa va a ser una empresa de venta de pañales para niños, y entonces uno sabe que el mercado se está acotando. Claro. O voy a diseñar productos para bebés y uno sabe que el mercado se está acotando. Entonces es un mercado en el que uno entra sabiendo que se va a reducir progresivamente, y quizás gran parte de los mercados van a estar en la población más adulta, que es lo que ya empieza a ocurrir en muchos municipios del departamento de Antioquia. Nuestra población en medicina fetal era muy abundante en la parte obstétrica y era el fuerte de nosotros. No en vano, en este momento nuestro programa de menopausia ha venido creciendo y fortaleciendo con especialistas, con consultas, con métodos diagnósticos, y hoy por hoy estamos montando un programa muy serio de menopausia que no existe en la ciudad, y que lo queremos montar de una manera muy integral, con una paciente que entre en un protocolo multidisciplinario. ¿Pero por qué? Por estrategia. Lo que tú llamas cifras demográficas para nosotros son Ese es el mercado, es el mercado. Exactamente, y eso es lo que analizamos nosotros. Doctor, entonces vamos viendo como unos puntos claves ahí en los temas de natalidad. El primero, una caída en la natalidad más fuerte en los estratos más altos. Eso implica que seguramente se van a seguir ampliando brechas, por ejemplo, económicas. Claro, los más pobres siguen teniendo más hijos, los que tienen más recursos tienen menos hijos, entonces hay una mayor concentración quizás de recursos. Edwin, esa brecha se ha venido cerrando. Entonces, hay dos cosas. Los estratos socioeconómicos, también se nota un bajón en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que uno pensaría que no. En eso también bajó significativamente, al 13% más o menos. En los estratos altos ya había bajado, pero en los estratos bajos también bajó. Y lo otro, urbanismo y ruralidad. En la zona urbana se sabe que la natalidad era más bajita. ¿Por qué? Porque tienen más acceso a educación, empoderamiento de mujer, anticoncepción y problemas económicos, pues, de adquirir vivienda y todo esto, que es lo que genera, pues, esta angustia de la mamá o de la pareja que quiere tener un bebé. Pero es que en el área rural también. Y Colombia, perdón. Tranquilo. Y Colombia tiene casi un 60 o un 70% de su población en el área urbana y el otro porcentaje en el área rural, y eso ha venido cambiando. Se cree que la población en Colombia va a quedar un 20, un 25% del área rural y casi toda urbana. Entonces esa tendencia a bajar la natalidad es que, mire lo que pasó en los departamentos de Casanare, Guainía, Vaupés. También bajó la tasa, fueron los que más
bajaron la tasa de natalidad en Colombia en los últimos años. Uh-huh. Esos departamentos me llama la atención porque son departamentos, por ejemplo, que tienen unas fuentes de ingresos bien particulares, por ejemplo, muchas derivadas del petróleo, que en el país, digamos, en estos últimos años no ha funcionado muy bien. Y ahí me surge otra pregunta: ¿qué papel juegan las expectativas económicas en el momento hoy cada vez es más importante esa variable, las expectativas económicas al momento de tener hijos? Total, te voy a decir una cosa, Edwin. Nosotros habíamos hecho un estudio de mercado y es el mismo que hicieron la empresa que... Ay, hombre. Un amigo, pero para que te acordes, sí, un amigo a modo de chiste me decía, no, es que hasta que no se estabilice la economía y el gobierno y no se empiece a cumplir el plan de desarrollo, yo no puedo ponerme a tener hijos. Sí, pero digamos que estas empresas que manejan la parte comercial de las empresas, los departamentos de mercadeo, nos mostraban, por ejemplo, cómo la venta de productos suntuosos es igual a las tasas de natalidad. Cuando la gente está optimista y la economía está bollante, ahí definitivamente se muestran más tasas de natalidad. En este momento, la sensación de desconfianza al futuro que tiene la juventud está demostrado que es una cosa muy importante para bajar la natalidad. Cuando se venden más neveras, se tienen también más embarazos. La incertidumbre entonces económica, esas expectativas. Doc, y una pregunta: cuando uno mira, entonces, digamos, ahí parece ser que también hay una cierta parte de la explicación de este fenómeno, que es la postergación de la natalidad. Mujeres un poco esperando precisamente a tener más certeza económica, a tener un título universitario, a tener mejores condiciones de vida, a tener mejores condiciones económicas. Esa postergación, ustedes ya que son más expertos en ese tema, ¿hasta qué punto más o menos uno puede pensar si una mujer quiere tener hijos, digamos, a partir de qué nivel empieza a correr riesgos adicionales o que puede implicar más costos? Edwin, la postergación en Colombia se ha corrido casi 5 años. Es decir, hace 8 años, según el DANE, el promedio de edad en lo que tenían las mujeres los embarazos eran 22 años. Hoy en día, el promedio está en los 27 años. 27 años, o sea, ha venido corriendo. ¿Y eso qué? Nos ha generado a nosotros unos retos. Porque una mujer, pues de 27 años todavía es joven para nosotros, pero digamos que en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, por encima de los 35 años es lo común. Más del 40% de nuestra población a la que nosotros prestamos el servicio tiene más de 35 años. Y hoy en día tenemos pacientes de 45 y 47 años en embarazo. Y eso nos ha presentado unos desafíos que no teníamos antes. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos que tener más especialistas en embarazos de alto riesgo, más especialistas en diagnóstico prenatal de todos esos riesgos que tiene la madre cuando queda en embarazo por encima de los 35 años. Usted se me adelantó a la última pregunta porque nos toca ir cerrando por temas de tiempo, y es: esas tasas de natalidad vienen cayendo de manera acelerada, pero ¿cómo va la tecnología? Por ejemplo, para esos casos de postergación, ¿la tecnología está avanzando tan rápido como se necesita para aquellas mujeres que a mayores edades quieran tener? Va de la mano. Entonces, en la parte de diagnóstico, los equipos médicos van a una velocidad impresionante para uno lograr mejor diagnóstico en estos bebés, en la madre, pero también en las pacientes con menopausia. Cada vez tenemos más tecnología para poder diagnosticar todos los problemas de la madre gestante o añosas, que llamamos nosotros, o las pacientes menopáusicas. Y también la genética, que es uno de los problemas que tenemos nosotros en la madre gestante añosa, y es los problemas cromosómicos o genéticos en los bebés. Entonces también tenemos alta tecnología hoy en día para que usted tan rápido como a las 11 semanas de gestación, usted pueda tener unos diagnósticos rápidos de saber de cómo están estos bebés. Muy bien, bueno, él es el doctor Jorge Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que hay un muy buen ejemplo aquí
en distintos sentidos, en pensar que se puede emprender en sectores tan difíciles como el de la salud y tan complejos en el país, y que se puede hacer empresa en sectores donde en teoría la demanda debería ir cayendo, pero que eso implica como una reinvención. Y eso es parte como de esos temas, doctor Jorge Ramírez, que nos gusta resaltar en este programa, porque son los empresarios también los que construyen este país y los que hacen que salgamos como de estos fenómenos de incertidumbre también. Sí, Edwin, muchas gracias, pues, y te quiero decir que esto ha sido un camino arduo, lleno de retos legislativos, tributarios. Hemos tenido 1000 ambigüedades en la legislación, en la parte tributaria. Cada vez nos salen cosas nuevas que nosotros no estábamos preparados, y cada vez el consejo es a los médicos que se quieran asociar, monten empresa desde el principio, pero bien hecha y con las asesorías que son necesarias para esto. Muy bien, doctor. Bueno, y para todos ustedes esto es NSN Podcast. Espero que nos veamos muy pronto en un nuevo episodio tratando temas de interés para todos. Un abrazo.